básicamente en 4 etapas. Una primera etapa dedicada a la construcción del límite físico y biológico del ecosistema de páramo, en la cual intervino muy prolijamente la corporación con estudios que seguramente muchos de ustedes participaron y que contribuyeron sustancialmente a entender, digamos, la estructura, la composición y la función actual del ecosistema de páramo en esta vertiente. Además, se utilizaron pues, estudios hechos por terceros, por empresas y por consultores independientes que proporcionaron información biológica y ecológica para esa delimitación. La tarea en esta primera etapa, ustedes ya conocen que el proceso inició hace ya varios años con la identificación de los complejos de páramos, la construcción del atlas de páramos a unos 150.000 y una progresiva definición del límite de acuerdo con el requerimiento de la ley hasta llegar a 1.25.000, que es el que tenemos actualmente. Por lo tanto, en este caso, ya teniendo una cartografía a escala 1/100.000, lo que hicimos fue concentrarnos en refinar el límite a escala 1/25.000, que coincide con la identificación del límite inferior del subpáramo o el contacto del bosque andino con el páramo. Y casi que todas las referencias que voy a utilizar de aquí en adelante tienen que ver con el trabajo que se ha hecho para identificar esa transición bosque-páramo de la manera más apropiada. En segundo lugar, hicimos todo el trabajo de caracterización, valoración, selección y aplicación de los criterios sociales y económicos que se requieren por la misma ley para hacer el ejercicio de limitación. Nuevamente hay material que proviene de muchas fuentes. Y en tercer lugar, lo que hacemos es integrar la información físico-biológica con la información social y económica para producir una cartografía en la cual ponderamos fundamentalmente la regulación ecológica para garantizar la provisión del servicio, pero al mismo tiempo los intereses de las comunidades y las actividades que éstas desarrollan en el área. Una vez está el mapa, que es a lo que vamos a llegar, por supuesto que se produce el acto administrativo del cual les hablará el ministro en unos momentos. La caracterización físico-biológica del gradiente altitudinal se hace en un gradiente altitudinal, fundamentalmente para entender en qué momento el bosque va disminuyendo en densidad, va cambiando la estructura, va cambiando la composición y se va poniendo en contacto con el área de páramo para poder ahí trazar una línea. Pero como vamos a ir viendo, realmente lo que primero sucede es que hay una franja de transición que tiene una amplitud variable a lo largo de todo el complejo de páramo. Todos los documentos técnicos y científicos con los que se hizo esta delimitación están disponibles en la página web del Instituto Humboldt y pues son bienvenidos a descargarlos, analizarlos, comentarlos, y la próxima semana estará disponible el documento final donde está la memoria explicativa del producto cartográfico definitivo. Los principios bajo los cuales se hizo este trabajo, además, parten de reconocer que esa línea o esa franja pues varía de acuerdo con varias condiciones de la latitud, de la exposición de las vertientes, etcétera, etcétera, que hay una gran heterogeneidad, que la delimitación del páramo incluye el subpáramo, es decir, el subpáramo es páramo, que es una pregunta que a veces nos hacen, que hay que mantener y privilegiar la conectividad, la integridad del páramo con sus ecosistemas circundantes para garantizar la funcionalidad de todo el territorio, y que finalmente lo que prima es garantizar la provisión de los servicios ecosistémicos que se derivan del buen uso del páramo. Hay una definición complementaria del ecosistema de páramo en la cual también se reconoce que los páramos transformados siguen siendo páramos, es decir, la presencia humana no significa la desaparición del ecosistema páramo, como mencionó el señor ministro. Esta gráfica, yo creo que varios de ustedes están familiarizados con ella, es un resumen, digamos, de la literatura y de los modelos con los cuales en la ciencia se ha identificado esa franja de transición que varía de acuerdo con las cordilleras
y en la cual se señala claramente que tiende a ocurrir entre los 3.100 y los 3.400 metros sobre el nivel del mar. Entonces, sobre esta hipótesis de trabajo es que nosotros en cada uno de los páramos vamos evaluando la información y definiendo si este modelo, digamos, es consistente o no es consistente. Lo cierto es que conocemos más del ecosistema boscoso en general que del ecosistema paramundo. Y eso hace también que haya un desequilibrio en términos de comprender las relaciones que existen entre ambos. Pero en esta fotografía se ve muy claro que, siendo una foto norteamericana, que la extensión del bosque se va haciendo menos densa a medida que el gradiente altitudinal progresa. Pero los científicos más reconocidos todavía dicen que la razón, la explicación definitiva de este fenómeno, digamos, que limita el crecimiento del bosque de manera altitudinal, aún no lo comprendemos bien. En este caso, lo que yo tengo es la imagen del páramo de Sumapaz, en la cual muestro el efecto de aproximarnos cada vez más hacia nuestro objeto de estudio, de acercarnos desde el espacio, y esto demuestra la dificultad creciente que tengo con el mandato de llegar a los 95.000 y con el mandato de trazar una línea, porque mientras estoy a 100 kilómetros de altura, pues aparece una mancha, digamos, bastante discernible, y yo digo, este es el páramo de Sumapaz. Pero a medida que me voy aproximando y incremento la escala de análisis, voy encontrando que el borde se vuelve borroso y empiezan a aparecer fragmentos de bosque dentro del páramo, bosques riparios por las corrientes de agua, fragmentos de páramo dentro del bosque, y además de eso, entonces aparecen una gran cantidad de factores que cambian esa relación. Los suelos azonales, la exposición de las vertientes, la exposición a los vientos, la calidad de los suelos, los mismos disturbios naturales, pero sobre todo los procesos de ocupación. Los seres humanos transformamos radicalmente los bosques, los páramos, a veces para bien, a veces para mal, pero la transformación de todas maneras lo que hace es un poquito como revolver los factores y hacer mucho más difícil identificar esa transición. Entonces las quemas, el pastoreo, la tala del bosque andino, las obras de infraestructura, la minería, los asentamientos humanos, nos dificultan hacer visible esa zona de transición. Desde el punto de vista ecológico, entonces reconocemos que hay que hablar de una franja de transición con una amplitud variable de acuerdo a todos estos factores, y que ahí es donde tenemos que tratar de precisar y reducir la incertidumbre. Aquí en la fotografía a la derecha miramos la extensión, digamos, de lo que sería una posible franja, porque tiene que comprender características tanto del bosque que está emergiendo como del páramo que está bajando, y en esa interdigitación es donde tenemos el reto de trazar la línea. El problema es, como les decía, que no siempre se ve claramente, entonces como el chapulín nos toca buscar, escarbar, a ver dónde está el misterio un poco, y a menudo corremos el riesgo de tomar decisiones apresuradas y solamente con una observación decir, es que es muy fácil, muy evidente que es por acá. Aquí la luz no nos favorece, pero por ejemplo ustedes ven acá hay una línea muy marcada, casi recta, y dice, pues ahí está el límite del parque. Pues no, eso es una cerca. Abajo de la cerca había un bosque que fue talado, quemado, y ahora son potreros para ganadería, y encima de la cerca seguramente hay otro propietario que le da un manejo completamente distinto. Entonces ese páramo ahora está limitado o delimitado por las acciones humanas, pero no corresponde en absoluto al ecosistema de páramo, y eso es una diferencia muy importante. En casos como los asentamientos humanos, esta es la población de Betas en el costado de Santander, pues las condiciones son aún más complicadas, porque un asentamiento pues ya implica un nivel de perturbación persistente o un nivel de transformación ecológica, y además pues aparecen árboles sembrados, árboles introducidos en la región de páramo, de manera que es aún más complicado. Por eso tenemos que acudir, como les
decía, a toda la información que se ha producido científicamente sobre los páramos, a todos los ejercicios que nos ayudan a entender cuál es el comportamiento ecológico, y apelamos a ejercicios hechos en Ecuador o hechos en Venezuela, donde hay un extenso trabajo de campo y bueno, una base de datos muy grande de experiencias de manejo y de transformación de los páramos andinos en distintas condiciones. Este es el trabajo que se ha hecho durante más de 40 años en la Universidad de Mérida, aquí en el vecino país, y son trabajos que nos permiten, digamos, construir metodologías y hacer análisis mucho más apropiados. Parte de los análisis que hacemos nosotros tienen que ver con el uso de los datos de biodiversidad, para saber si los árboles están subiendo hacia el páramo o la vegetación del páramo está bajando hacia el bosque. Necesitamos mirar los rangos de distribución de muchas de las especies que habitan los páramos, y para eso hacemos modelos y patrones de distribución. Tenemos acá a mano derecha arriba cómo se hace el modelo de distribución. Los colores, aquí está para toda Colombia, van representando las capas de presencia y ausencia de las distintas especies, y se corren para cada una de las especies que uno quiera. Lo que normalmente hacemos es agregar decenas o centenares de especies hasta que encontramos patrones muy consistentes en la distribución de las mismas. Esas distribuciones de las especies, por supuesto, tienen que ir acompañadas de un análisis climático muy detallado, porque ese es el factor que incide de mayor forma en la distribución y en el comportamiento de los ecosistemas, además que es el que genera la función reguladora del ciclo hidrológico. De verdad que lo que hicimos en este caso fue hacer un modelo climático lo más detallado posible, con la mejor información disponible, a partir de casos que se han trabajado en México o en otros países latinoamericanos. El modelo climático, entonces, para la región de Santurbán se representa también cartográficamente mediante isotermas o isoyetas, temperatura, precipitación, pendiente, aspecto, que son factores que explican hasta dónde va el bosque andino, los frailejones, las formas herbáceas y las formas arbustivas. Todo esto tiene su tratamiento estadístico para, digamos, hacer que el modelo sea muy robusto. Aquí tenemos entonces algunos de los resultados, donde vemos, por ejemplo, los frailejones, donde se concentran los frailejones. La línea de referencia es la línea del mapa 100.000, y donde se concentran las formas de vida arbóreas, es decir, los árboles. Si uno contrasta, claramente puede encontrar dónde está esa zona de transición. Aquí esto ya es expresado sobre una imagen de satélite en el municipio de California, al respaldo de la vertiente, y entonces cuando construimos el modelo sobre la imagen, aparece una franja que ya, una expresión, digamos, espacial de ese límite, de esa transición, encima de la cual, con verificaciones de campo, con un trabajo más detallado sobre la presencia o ausencia de especies, sobre el estudio de los fenómenos edáficos, etcétera, etcétera, podemos, digamos, arriesgarnos a trazar una línea con un grado de certeza, con una altísima probabilidad de que todo lo que estamos incorporando dentro de esa línea pertenece al ecosistema de páramo como tal. Entonces, estos son los tipos de modelos que desarrollamos para las distintas localidades, y ellos explican por qué la franja a veces se sube, a veces baja un poquito, a veces es más ancha o a veces es más estrecha, porque por supuesto la pendiente incide muchísimo, como decía, la exposición, etc. Aquí tenemos los datos que aportan ustedes, la jurisdicción de Puerto Honor, para los distintos municipios: Salazar, Arboledas, para la cuenca de las Arboledas, para Cucutilla, para Silos, donde muestran, digamos, la variabilidad. Nosotros sabemos que aquí en la vertiente oriental hay una humedad mucho más grande, lo que hace que el bosque tienda a subir mucho más. En la vertiente seca, donde el páramo incluso se confunde en su expresión de coberturas con vegetación propia de zonas secas. Aquí hay algunas citas de los estudios que han hecho instituciones independientes, como la Fundación ECODES, la Fundación Guayacanal y ustedes mismos, donde coinciden en gran medida en señalar que los umbrales de presencia del páramo, el inicio del páramo, se ubican más o menos en los 3.100 metros. Entonces vamos corroborando y dándole mucha fuerza a esa
a ese ejercicio de limitación del ecosistema de páramo. Y aquí aparece, digamos, la reiteración de esa franja entre los 3.000 y 3.400 metros de altitud. Claro, como esto es para todo el complejo, pues no representa, digamos, una precisión muy grande, sino un rango de variabilidad. Ya cuando trazamos la línea aparece de una manera mucho más explícita. Esa línea, entonces, se puede trazar también con la presencia ya en campo, la verificación en campo de ciertas especies que actúan como indicadoras, y en el caso, por ejemplo, de este macizo, también en la siguiente diapositiva encontramos una altísima diversidad en la franja y 23 especies que están bajo amenaza de extinción, la mayoría de ellas que son frailejones, que además son especies en muchos casos endémicas. Entonces ahí ya vamos encontrando, insisto, más pistas de cómo construir el límite ecológico del páramo. Luego, cuando ya tenemos todos estos elementos, estamos en la capacidad de trazar una línea de la máxima extensión potencial del ecosistema de páramo. Y esa es la línea que aparece, digamos, en un atlas de páramo inicialmente a 100.000 y ahora a unos 25.000. Pero, dado que el objeto de la delimitación es gestionar, manejar, proteger la función regular del páramo, hay que hacer la delimitación con criterios sociales y económicos adicionales, tal como ordena la ley además. Entonces, lo que necesitamos es entrar a identificar cuáles son las variables sociales y económicas que son susceptibles de ser cartografiadas, de ponerse sobre un mapa y que nos dan pistas sobre cuál es la mejor manera de hacer gestión territorial y de definir la línea para definir cuál es el páramo que vamos a proteger. En esas variables, entonces, pues hay muchos estudios que se han hecho recientemente, FEDesarrollo, de la Universidad Industrial de Santander, normalmente también incluyen expresiones de las comunidades locales que durante el tiempo que duró la investigación quisieron participar, quisieron dar su visión, su opinión, proveer sus propios datos, y por supuesto que hay que considerar todas estas cosas. Finalmente, pues esto es un ejercicio de reconocer los modos de vida y las comunidades locales que son, a fin de cuentas, las que están transformando o protegiendo el ecosistema de páramo. Entonces aquí esto es una imagen conocida de ustedes, aquí arriba al sur al occidente de Silos, que es el páramo de Berlín, y ahí uno ve la extensión, digamos, de la representación de esas variables sociales y económicas bajo la forma, pues, de actividades agropecuarias, de asentamientos humanos y también de zonas, digamos, que seguramente han sido pastoreadas, quemadas y que han tenido un tipo de manejo particular. Entonces, para cartografiar esas áreas partimos de construir un modelo interpretado de las coberturas para el momento en que entra en vigencia la ley, de manera que podamos identificar cuáles son las áreas transformadas. Esto se hace utilizando imágenes de satélite y una clasificación, que es la que se usa en Colombia, Corine y Lancover, y agregamos todas las capas que representan áreas intervenidas. Una vez tenemos ese mapa, sobre ese mapa procedemos a referenciar los elementos sociales y económicos que son susceptibles de ser espacializados, es decir, que tienen una representación física que tiene que ver con asentamientos humanos, evaluaciones de la densidad de población, presencia de infraestructura o zonas con actividad agropecuaria de alta densidad. La combinación de esos dos grandes resultados, el mapa físico-biótico y el mapa de intervención y expresiones sociales y económicas de la intervención en el territorio combinadas, nos dan lugar a un mapa de síntesis, un mapa donde se integra toda la información y en el cual podemos ver tres grandes tipos de zonas. Una zona que corresponde al páramo con mayor integridad, más conservado, menos intervenido, que lo llamamos realmente el páramo funcional, es el páramo que actualmente está en mejores condiciones y es el que viene a representar el páramo delimitado, es el páramo donde se aplican las prohibiciones
indicaciones que la ley nos da. Las otras dos zonas que se identifican a partir de este ejercicio corresponden a aquellas en donde hay actividades, sobre todo agropecuarias, que son inadecuadas para ese tipo de ecosistema de acuerdo con la vocación de uso de suelo medida por las clases USDA, y aquellas zonas donde hay actividades agropecuarias pero que sí son adecuadas a esas condiciones de clasificación de uso del suelo. Entonces tenemos tres grandes tipos de zonas, insisto, la primera, la de conservación, y las otras dos que son de restauración y uso sostenible. Esas zonas se representan en un mapa que tiene una serie de colores que yo decía que traten de memorizar. Son solo tres: verde claro, amarillo y naranja. No hay asociaciones directas con los colores, pero tenemos el verde claro, que es el que llamamos el páramo funcional, el páramo protegido, porque ahí es donde está el área ecológica de mayor calidad y que podemos y necesitamos defender. Y las otras dos áreas que corresponden a las zonas donde debemos iniciar actividades de restauración porque su uso no es el adecuado a las condiciones y a la vocación del suelo, y por tanto deben entrar en un régimen gradual de reconversión, un régimen de cambio de uso hasta que se incorporen en el páramo, que nuevamente vuelvan a ser funcionales al propósito de la producción de servicios ecosistémicos. Y están en desorden, claro. Ahora lo completo, lo redondeo más bien. Y las áreas naranjadas, que son las áreas de agricultura sostenible, que son la minoría, que son usos agropecuarios en zonas adecuadas, pero que por supuesto por estar dentro del complejo de páramo requieren un manejo especial para garantizar pues también la sostenibilidad. Esas tres áreas, digamos, en conjunto representan lo que llamamos el páramo potencial o ambiental, que es la línea grande que abarca y comprende todo el complejo de páramos de la región. Dentro de esa área delimitada y dentro de las áreas que complementan el área delimitada hay una serie de aplicaciones de esa delimitación de ese ejercicio. En el área delimitada, es decir, el páramo en buenas condiciones, funcionalmente reconocidas, se aplican todas las restricciones que la ley apunta. La minería que está debidamente autorizada, es decir, que además del título tiene licencia ambiental y su plan de manejo, puede continuar, pero sujeta a mayores controles. Dice la norma que hay que revisar los planes de manejo, que hay que revisar con cuidado qué están haciendo para pues el cumplimiento, garantizar el cumplimiento de todas las normas, pero más allá por el hecho de estar ubicadas en un ecosistema como los páramos. Y por otro lado, la agricultura que está presente dentro de esta zona debe reconvertirse de forma gradual, y ahí hay un trabajo muy importante que hacer en términos de innovación, de asistencia técnica, de trabajo con las comunidades para lograr que los usos inadecuados se conviertan en adecuados. En las áreas de restauración y agricultura sostenible reconocemos que la minería debidamente autorizada también puede continuar, es decir, la que tiene título y que tiene permiso y licencia ambiental, que la minería que está en etapa de exploración podrá solicitar licencia ambiental para los municipios de vocación minera, y que la agricultura podrá continuar mejorando sus prácticas. La gestión, digamos, de todo el territorio está orientada hacia la búsqueda de la sostenibilidad, la búsqueda de parámetros ecológicos cada vez de mejor calidad, y en su conjunto, como les digo, mejorar, incrementar la provisión de los servicios ecosistémicos que se derivan del páramo. Bueno, los resultados finales del ejercicio, pues que se ven sobre todo en el mapa que ahora ya les voy a mostrar. Lo que quisiera resaltar es que ratifican todos los estudios previos históricos, pero con mayor nivel de detalle, y nos entregan una línea
que define el páramo potencial, el páramo, el ecosistema de páramo. Dicen dónde ocurre el ecosistema de páramo, y este ocurre en esta zona, en una línea sobre los 3.100 metros, más o menos 200 a 300, con factores muy locales. Por eso es que hay que correr el modelo en cada páramo, porque no se trata simplemente de simplificar y dar una cota, que eso es también otra de las preguntas que normalmente nos hacen: ¿cuál es la cota? Entonces, en términos de resultados, en el ejercicio encontramos que el ecosistema de páramo de jurisdicciones Santurbán tiene una extensión de 129.743 hectáreas. Esta cifra antes tenía 6.000 hectáreas más, que corresponden a un área que pasa a la jurisdicción de la CAS en el análisis, de manera que no es que dejen de contar en el páramo, sino que cambian de mapa. Entonces, cuando delimitemos el complejo de páramos del Almorzadero, aparecerán esas 6.000. Entonces aquí está el ecosistema de páramo, 129.743 hectáreas. La propuesta de delimitación que habíamos hecho a unos 100.000 hace ya casi 2 años era un poquito mayor, pero realmente los resultados no cambian sustancialmente. Lo que tenemos es una precisión local, en algunos puntos el límite sube, en otros baja, pero creemos que el ejercicio es suficientemente robusto, que digamos, responde a todas las preguntas que se le han hecho, y que el trabajo de identificación y caracterización biológica da un páramo, un ecosistema de páramo muy consistente. Los datos de campo, a su vez, también ratifican, digamos, esta distribución, pero especialmente en las zonas más intervenidas, y con base en los estudios sociales y económicos, entonces ratificamos también la idea de delimitar y la conveniencia de delimitar el páramo mejor conservado para su protección, y de consolidar 2 tipos de áreas complementarias en donde la gestión debe contribuir, digamos, con el funcionamiento general de todo el complejo de páramos. Y eso es lo que aparece en la siguiente diapositiva. Entonces aquí ya tenemos un modelo cartográfico en el cual está todo el complejo de páramos expresado, y donde les vuelvo a recordar los colores, lo que significan. Entonces, el color verde en este mapa, que es dominante, son las 129.000 hectáreas, casi 130, que constituyen el ecosistema de páramo, o la máxima extensión de ecosistema de páramo acorde con la información disponible. Esa extensión de páramo verde, verán ustedes, pues, que tiene un gran núcleo aquí en la frontera entre los 2 departamentos, que tiene una extensión importante, y no puedo leer los nombres de los municipios, ustedes se los saben de memoria, y aquí también. Este páramo verde, este color verde, es el que corresponde al ejercicio de delimitación para el cumplimiento de la ley. Entonces es donde no se pueden ejercer actividades mineras, ni se pueden desarrollar actividades agropecuarias, en el caso de las mineras, salvo en el caso de que tengan título y licencia ambiental, hasta anteriores a la entrada en vigencia de la ley y hasta que expire el permiso. Entonces, en esa condición encontramos que hay un 76% de todo el complejo de páramos de jurisdicciones Santurbán. Haciendo una elección de la zona sur, donde aparece la ciudad de Pamplona, aquí vemos, digamos, en particular, de particular interés para esta jurisdicción, la situación del municipio de Silos, la despensa, de la que se ha hablado siempre, donde hay una cantidad de actividades agropecuarias importantes,
Entonces ahí uno puede ver con mucho mayor detalle las áreas amarillas, que son aquellas donde hay actividades agropecuarias en la actualidad, pero que no corresponden a la vocación de uso del suelo y por tanto deben ser reconvertidas y llevar a la recuperación y restauración del ecosistema de páramo, de manera gradual y de manera también que en unos años uno pueda decir que eventualmente se incorporan al páramo, al ecosistema de páramo reconocido. Finalmente están las áreas amarillas, ¿cierto? En este caso, aquí concentradas, naranjas, sí, perdón, naranjas. Las áreas naranjas, más visibles en el altiplano de Tona y en Berlín en particular, con los cultivos de cebolla muy bien estructurados, muy fáciles de identificar, que son las actividades agropecuarias que se desarrollan en las áreas que tienen vocación agropecuaria, es decir, los suelos de clase 3 y 4. Esas actividades entonces pueden continuar indefinidamente, exacto, pueden continuar indefinidamente mejorando, exacto, sus estándares ambientales. Entonces, en el caso de las 3 zonas, en el acto administrativo hay una serie de recomendaciones y de llamadas al manejo y de condiciones para el manejo de cada una de ellas, y obviamente que será responsabilidad conjunta de nosotros hacer que este plan, digamos, o este escenario se pueda llevar a cabo para que el páramo de Santurbán en su conjunto y el ecosistema de páramo se recupere en su totalidad y pueda garantizar la prestación de los servicios ecosistémicos de los cuales dependemos. Muchas gracias. Muy bien.